Katowice. El campo de refugiados de Katowice, que me acogió hambriento y cansado después de la semana de peregrinación con el griego, estaba situado en un pequeño altozano en un suburbio de la ciudad llamado Bogusice. En su momento había sido un minúsculo lager alemán y había albergado a los mineros esclavos asignados a una mina de carbón que había en las cercanías. Estaba formado por una docena de barracones de ladrillos, de dimensiones reducidas, y un solo piso. Tenía todavía la doble muralla de alambres de púas, ya puramente simbólica. La puerta estaba vigilada por un soldado soviético de aspecto somnoliento y haragán. Del lado opuesto se abría en la alambrada un gran hueco por donde se podía salir sin tener siquiera que inclinarse. El mando ruso parecía no preocuparse por ello en absoluto. Las cocinas, el comedor, la enfermería, los lavabos estaban fuera del recinto, de modo que la puerta era un lugar de continuo ir y venir. El centinela era un mongol gigantesco de unos 50 años, armado de una metralleta y bayoneta, con enormes manos nudosas, grises bigotes colgantes a lo Stalin y ojos de fuego. Pero su aspecto feroz y bárbaro era totalmente incongruente con sus inocuas prerrogativas. Nadie se acercaba a él nunca, y por eso se moría de aburrimiento. Su comportamiento con relación a quien entraba o salía era imprevisible. A veces pretendía que le enseñasen el propusk, es decir, el pase. Otras solo preguntaba el nombre. Otras pedía un poco de tabaco o incluso no decía nada. Por el contrario, otros días rechazaba a todos furiosamente, pero no tenía nada que objetar si los veía salir por el agujero del fondo, que estaba bien a la vista. Cuando hacía frío, abandonaba tranquilamente su puesto de guardia. Se metía en una de las habitaciones donde viese humear bien una chimenea, arrojaba la metralleta en un catre, encendía la pipa y ofrecía vodka si tenía. Y si no tenía, lo pedía, blasfemando desconsolado, si no se lo daban. A veces le daba directamente la metralleta al primero de nosotros que le acercaba, y con gestos y gritos nos hacía comprender que debíamos ir a sustituirlo al puesto de guardia. Luego se adormilaba junto a la estufa. Cuando llegué allí con Mordo Nahum, el campo estaba ocupado por una población muy promiscua de unos 400 personas. Había franceses, italianos, holandeses, griegos, checos, húngaros y de otros lugares. Algunos habían sido trabajadores civiles de la organización TOT, otros militares prisioneros, y había otros que eran ex-Häftlinge. Habían también un centenar de mujeres. En realidad la organización del campo estaba en gran parte confiada a la iniciativa privada de los grupos, pero oficialmente el campo estaba subordinado a un comandantur soviética, que era el ejemplar más pintoresco de campamento gitano que pueda imaginarse. Había un capitán, Iván Antonovich Egorov, un hombrecillo ya mayor de aspecto rústico y poco amigable. 3 tenientes veteranos, un sargento atlético y jovial, una docena de gente del país, entre los cuales estaban el bigotudo centinela de que he hablado antes, un cabo, una doctorka, un médico, Piotr Grigoyevich Dansenko, jovencísimo, gran bebedor, fumador, enamoradizo y despreocupado, una enfermera, María Fidorovna, prima, que pronto se hizo amiga mía, y una multitud indefinida de muchachas fuertes como encinas. No se sabía si militares o militarizadas, o auxiliares o civiles, o diletantes. Tenían misiones diversas e indefinidas. Lavanderas, cocineras, dactilógrafas, secretarias, camareras, novias por temporadas de este o aquel, prometidas intermitentes, mujeres, hijas. La caravana vivía en buena armonía, sin horario
ni reglamento en las proximidades del campo, acampada en los locales de una escuela primaria abandonada. El único que se ocupaba de nosotros era el cabo, que parecía ser el de mayor autoridad, aunque no de mayor rango de todo el mando. Por otra parte, todas sus relaciones jerárquicas eran indescifrables. Se relacionaban entre sí con sencillez amistosa, como una gran familia provisional, sin formalismos militares. A veces estallaban riñas furibundas y peleas, también entre oficiales y soldados, pero se terminaban rápidamente sin consecuencias disciplinarias y sin rencores, como si no hubiese pasado nada. La guerra estaba a punto de terminar. La larguísima guerra que había devastado a su país, para ellos ya había terminado. Era la gran tregua, pues todavía no había empezado la dura estación que debía seguir, ni se había pronunciado todavía la nefasta denominación de Guerra Fría. Estaban alegres, tristes y cansados, y se consolaban con la comida y con el vino, como los compañeros de Ulises, después de haber arrastrado sus naves fuera del agua. Y sin embargo, bajo las apariencias desaliñadas y anárquicas, era fácil distinguir entre ellos, en todos aquellos rostros rudos y abiertos, a los buenos soldados del Ejército Rojo, a los hombres valientes de la Rusia antigua y nueva, mansos en la paz y atroces en la guerra, fuertes por una disciplina interior nacida de su concordia, de su amor mutuo y de su amor a su patria, una disciplina mucho más fuerte, precisamente porque era interior, que la disciplina mecánica y servil de los alemanes. Era fácil comprender, viviendo entre ellos, por qué era aquella y no ésta la que había prevalecido. Uno de los almacenes del campo estaba habitado solo por italianos, casi todos trabajadores civiles que se habían trasladado a Alemania más o menos voluntariamente. Eran albañiles y mineros, mayores, gente tranquila, sobria, laboriosa y de ánimo amable. El jefe de los italianos a quien tuve que dirigirme para que se hiciese cargo de mí era, por el contrario, muy diferente. El contable Robbie había llegado a ser jefe de campo no por una elección de sus subordinados, ni por investidura de los rusos, sino autonómicamente, porque siendo un individuo de cualidades morales e intelectuales más bien pobre, poseía en grado muy notable la virtud que, en todos los climas, es la más necesaria para la conquista del poder, es decir, el amor por el poder. Contemplar el comportamiento de quien actúa, no de acuerdo con la razón, sino según sus impulsos más profundos, es un espectáculo de interés extraordinario, semejante al que disfruta el naturalista que estudia las actividades de un animal, de distintos complejos. Robbie había conquistado su cargo actuando con la misma espontaneidad atávica con que la araña teje su tela, porque como la araña sin la tela, Robbie sin su cargo no podía vivir. Había empezado a tejer enseguida. Era verdaderamente un necio y no sabía palabra de alemán ni de ruso, pero desde el primer día se había asegurado los servicios de un intérprete y se había presentado ceremoniosamente al mando soviético en calidad de plenipotenciario de los intereses de los italianos. Había organizado una oficina con letreros escritos a mano en hermosos caracteres con ringorrangos, sellos, lapiceros de varios colores y un registro, y no siendo coronel, ni siquiera militar, había colgado de su puerta un cartel llamativo, puesto de mando italiano, Coronel Robbie. Se había rodeado de una pequeña corte de marmitones, escribientes, sacristanes, espías, mensajeros y bravucones a los que remuneraba en especie, con víveres sustraídos a la ración de la comunidad y liberándolos de todos los trabajos de interés comunitario. Sus cortesanos, que como siempre sucede, eran mucho peores que él, se preocupaban de que, aun por la fuerza,
lo que raramente era necesario, se cumpliesen sus órdenes. Lo servían, le llevaban informaciones y lo adulaban intensamente. Con sorprendente clarividencia, que es como decir por un procedimiento mental altamente complejo y misterioso, había comprendido la importancia y aún la necesidad de tener un uniforme, ya que tenía que tratar con gente uniformada. Se había inventado uno al que no le faltaba imaginación, bastante teatral, con un par de botas soviéticas, una gorra de ferroviario polaco, chaqueta y pantalones que no sé dónde había encontrado que parecían de estameña, y puede que lo fuesen. Había encargado que le cosieran galones en la pechera, hebras doradas en la gorra, grecas e insignias en las bocamangas, y llevaba el pecho lleno de medallas. Aparte de todo, no era un tirano, ni siquiera un mal administrador. Tenía el buen sentido de contener las vejaciones, las extorsiones y los abusos dentro de límites moderados, y tenía por el papeleo una vocación innegable. Ahora bien, como aquellos rusos eran curiosamente sensibles a la fascinación de los papeles cuyo posible significado racional no habían llegado a comprender, y parecía que amaban la burocracia con ese amor platónico y espiritual que no llega a la posesión y no aspira a ella, Robbie era tolerado con benevolencia, cuando no realmente estimado, en los ambientes de la comandantur. Además estaba unido al capitán Egorov por un paradójico e imposible vínculo de simpatía entre misántropos. Tanto el uno como el otro eran individuos tristes, compungidos, asqueados y dispépticos, y en medio de la euforia general buscaban el aislamiento. En el campo de Bugosier me encontré con Leonardo, ya de médico acreditado y asediado por una clientela poco adinerada pero numerosa. Venía, como yo, de Buna, y había llegado a Katowice pocas semanas antes, siguiendo caminos menos intrincados que los míos. Entre los Haflinge de Buna, los médicos abundaban, y muy pocos, prácticamente solo los que dominaban el alemán o eran habilísimos en el arte de sobrevivir, habían podido hacerse reconocer como tales por el médico jefe de los SS. Por lo cual Leonardo no había disfrutado de ningún privilegio. Había soportado los trabajos manuales más duros y había sobrevivido su año de lager de manera extremadamente precaria. Soportaba mal el cansancio y el hielo, y había tenido que pasar por la enfermería infinitas veces, con edemas en los pies, heridas infectadas y consunción general. 3 veces, en 3 selecciones de enfermería, había sido elegido para morir en las cámaras de gas, y las 3 veces había escapado por la solidaridad de los colegas que tenían el mando. Y tenía sobre todo, además de buena suerte, otra virtud esencial en aquellos lugares: una capacidad ilimitada de aguante. Un valor silencioso que no era connatural, ni religioso, ni trascendente, sino deliberado, y había logrado una hora tras otra una paciencia viril que lo sostenía milagrosamente en el límite del colapso. La enfermería de Bugosice se había instalado en la misma escuela que albergaba a la jefatura rusa, en 2 salitas bastante limpias. Había sido creada de la nada por Marya Fyodorovna. Marya era una enfermera militar cuarentona que parecía un gato montés con sus ojos oblicuos y agrestes, la nariz corta con agujeros horizontales y movimientos ágiles y silenciosos. Por lo demás, era de una tierra salvaje. Había nacido en el corazón de Siberia. Marya era una mujer enérgica, brusca, desordenada y decidida. Encontraba medicamentos en parte por las normales vías administrativas, cogiéndolos de los depósitos militares soviéticos, en parte a través de los múltiples canales del mercado negro, y también, y era así en la mayor parte de los casos,
tomando parte activamente en el saqueo de los almacenes de los ex-lager alemanes y de las enfermerías y las farmacias alemanas abandonadas. Las provisiones de las cuales eran, a su vez, fruto de saqueos anteriores que los alemanes habían llevado a cabo en todos los países de Europa. Por ello, todos los días la enfermería de Beauvais recibía suministros que no tenían un plan ni un método, centenas de cajas de especialidades farmacéuticas, con etiquetas e instrucciones sobre su uso en todas las lenguas que tenían que ser agrupadas y catalogadas para el caso de que fueran necesarias. Entre las cosas que yo había aprendido en Auschwitz, una de las más importantes era que a toda costa hay que evitar ser un cualquiera. Todos los caminos están cerrados a los que parecen unos inútiles. Todos están abiertos a los que ejercen alguna función, aun la más insignificante. Por ello, después de haber hablado con Leonardo, me presenté a Marja y le propuse mis servicios como farmacéutico políglota. Marja Fyodorovna me examinó con mirada penetrante y experta en sopesar machos. ¿Era doctor? Sí, lo era, mantuve, ayudado por el equívoco de la fuerte confusión lingüística. La siberiana en realidad no hablaba alemán, pero sin ser judía, sabía un poco de yiddish, aprendido Dios sabe dónde. No tenía un aspecto ni muy profesional ni muy atractivo, pero para estar en una rebotica tal vez podía servir. Marja se sacó del bolsillo un pedazo del papel mal doblado y me preguntó cómo me llamaba. Cuando a Levi añadí primo, se iluminaron sus ojos verdes, primero sospechosos, luego interrogadores y por fin benévolos. Pero éramos casi parientes, me explicó. Yo primo y ella prima. Prima era su apellido, su familia. Marja Fyodorovna Prima. Muy bien, podía darme trabajo. ¿Zapatos y trajes? Pues no era un asunto fácil. Hablaría con Egorov y con otros conocidos. Quizá pudiera encontrarse algo. Garabateó mi nombre en el pedazo de papel y al día siguiente me entregó solamente el propusk, un pase de aspecto casero que me autorizaba a entrar y salir del campo a cualquier hora del día y de la noche. Vivía en una sala con 8 obreros italianos y todas las mañanas iba a la enfermería para cumplir mi tarea. Marja Fyodorovna me entregaba centenas de cajas variopintas para que las clasificase y me hacía pequeños regalos amistosos, cajitas de glucosa, muy de agradecer, pastillas de regaliz y de menta, cordones de zapatos, a veces un paquetito de sal o de polvo para budines. Una tarde me invitó a tomar el té en su habitación y advertí que en la pared, encima de su cama, había 8 fotografías de hombres con uniforme. Eran casi todos retratos de caras conocidas, es decir, de soldados y oficiales de la Kommandantur. Marja los llamaba a todos familiarmente por el nombre y hablaba de ellos con sencillez afectuosa. Hacía ya tantos años que los conocía y habían hecho toda la guerra juntos. Después de algunos días, como el trabajo de farmacéutico me dejaba mucho tiempo libre, Leonardo me llamó para que lo ayudase en el ambulatorio. La intención de los rusos era que éste se utilizase solamente para los huéspedes del campo de Beauvais. En realidad, como los cuidados eran gratuitos y no requerían ninguna formalidad, se presentaban allí en busca de reconocimiento o medicamento también los militares rusos civiles de Katowice. Gente de paso, mendigos y personajes dudosos que no querían vérselas con las autoridades. Ni Marja ni el doctor Dansenko encontraban ningún reparo que poner a este estado de cosas. Dansenko nunca tenía nada que oponer a nada. No se ocupaba más que de cortejar a las muchachas con los divertidos gestos de un gran duque de opereta.
y por las mañanas, temprano, cuando venía donde nosotros estábamos para hacer una rápida inspección, estaba ya borracho y contentísimo. Pero, sin embargo, unas semanas después, Marja me llamó y con aire muy oficial me comunicó que por órdenes de Moscú era necesario que la actividad del ambulatorio se sometiese a un control minucioso. Para ello yo tenía que llevar un registro y apuntar en él todas las noches el nombre y la edad de los pacientes, su enfermedad y la calidad y cantidad de las medicinas suministradas o recetadas. En sí mismo el asunto era sensato, pero era necesario ponerse de acuerdo en algunos detalles prácticos de los que hablé con Marja. Por ejemplo, ¿cómo comprobaríamos la identidad de los pacientes? Pero a Marja le pareció una objeción sin importancia. Moscú no la pondría en duda. Emergió una dificultad más grave. ¿En qué lengua llevaríamos el registro? Ni en italiano, ni en francés, ni en alemán, que ni Marja ni Danchenko sabían. Entonces, ¿en ruso? No, ruso no sabía yo. Marja se quedó pensativa y perpleja. Luego se iluminó y exclamó: Galina. Galina podía resolver la situación. Galina era una de las chicas agregadas a la comandantur. Sabía alemán y podía dictarle los interrogatorios en alemán que ella traduciría al ruso inmediatamente. Marja mandó inmediatamente llamar a Galina. La autoridad de Marja, aunque de naturaleza no bien definida, parecía grande, y así tuvo comienzo nuestra colaboración. Galina tenía 18 años y era de Kazatín, en Ucrania. Era morena, alegre y graciosa. Tenía una cara inteligente de rasgos sensibles y menudos, y entre todas sus compañeras era la única que vestía con cierta elegancia y que tenía hombros, manos y pies de unas dimensiones aceptables. Hablaba alemán discretamente. Con su ayuda, los famosos interrogatorios iban saliendo con gran esfuerzo tarde tras tarde, con un trozo de lápiz en un cuaderno de papel grisáceo que Marja había entregado como una reliquia. Como se dice asma en alemán, y clavícula y dislocación, y cómo se dice en estos términos en ruso. A cada escollo léxico estábamos obligados a detenernos, presa de dudas, y a recurrir a complicadas gesticulaciones que terminaban en risas cascabeleantes de Galina, mucho más raramente mías. Frente a Galina me sentía débil, enfermo y sucio. Era dolorosamente consciente de mi aspecto miserable, de mi barba mal afeitada, de mi ropa de Auschwitz. Era agudamente consciente de la mirada de Galina, todavía casi infantil, en la que un poco de compasión estaba mezclada con una clara de repugnancia. Sin embargo, después de unas semanas de trabajo común, se había establecido entre nosotros una atmósfera de tenue confianza recíproca. Galina me dio a entender que el asunto de los interrogatorios no era tan serio, que Marja Fedorovna era una vieja loca y se contentaba con que las hojas se le entregasen de cualquier manera con tal de que estuviesen cubiertas de escritura, y que el doctor Danchenko estaba ocupado en otros asuntos muy diferentes, que Galina conocía con maravillosa abundancia de detalles. Con Ana, con Tania, con Basilisa, y que se preocupaba por los interrogatorios como por las nieves de antaño. Así el tiempo dedicado a los tristes dioses burocráticos fue disminuyendo, y Galina aprovechaba los intervalos para contarme su historia, poco a poco, a retazos. Hacía 2 años, en plena guerra, en el Cáucaso, donde se había refugiado con su familia, había sido reclutada por aquella misma comandantur, reclutada de la manera más sencilla, que es lo mismo que ser detenida en la calle y llevada al cuartel general para escribir unas cartas a máquina. Había ido y se había quedado allí, no había logrado liberarse, o más probablemente, pensaba yo, ni siquiera lo había intentado.
A Komandantur se había convertido en su verdadera familia. Había recorrido con ella docenas de millares de kilómetros, por la retaguardia convulsa y a lo largo del frente sin confines, de Crimea a Finlandia. No tenía uniforme, ni denominación, ni graduación, pero era útil a sus compañeros combatientes. Era su amiga y por eso los seguía, porque estaban en guerra y todos debían cumplir con su deber. Y además el mundo era ancho y variado, y es hermoso recorrerlo cuando se es joven y no se tienen preocupaciones. Preocupaciones Galina no las tenía, ni sombras de ella. Se la veía por las mañanas yendo al lavabo, con un saco de ropa interior sobre la cabeza y cantando como una alondra, o en las oficinas del cuartel general, descalza, escribiendo a máquina como un tornado, o los domingos paseando por las murallas, del brazo de un soldado, nunca el mismo, o por las tardes en el balcón, románticamente extasiada, mientras un suspirante belga desenfrenado la rondaba con la guitarra. Era una chica campesina, despierta, ingenua, un tanto coqueta, muy vivaz. No especialmente culta, no particularmente seria, pero en ella se sentía obrar la misma virtud, la misma dignidad de sus compañeros, amigos, novios, la dignidad de quien trabaja y sabe por qué, de quien combate y sabe que tiene razón, de quien tiene la vida por delante. A mediados de mayo, pocos días después del fin de la guerra, vino a decirme adiós. Se iba. Le habían dicho que podía volverse a casa. ¿Tenía el salvoconducto? ¿Tenía dinero para el tren? No, me contestó riendo. Nada. No hay necesidad, siempre puede una pasarse sin esas cosas. Y desapareció, sorbida por la vacuidad del espacio ruso, por los caminos de su país sin fronteras, dejando tras de sí un olor áspero a tierra, a juventud, a alegría. Yo tenía también otras preocupaciones. Ayudar a Leonardo en el ambulatorio, naturalmente, y ayudar a Leonardo en la lucha cotidiana contra los piojos. Este último servicio era necesario en aquellas tierras y en aquellos tiempos en que el tabardillo serpenteaba endémico y mortal. El encargo era poco atractivo, teníamos que recorrer todos los barracones y decirle a todo el mundo que se desnudase de medio cuerpo para arriba y nos enseñase la camisa en cuyos pliegues y costuras los piojos suelen hacer sus nidos y poner huevos. Ese tipo de piojos tienen una manchita roja en el dorso, según una broma que repetían incansablemente nuestros pacientes. Si se la observase con una lupa apropiada, se vería que estaba conformada por una diminuta hoz y un martillo. Decía también que era la infantería, mientras que las pulgas eran la artillería y los mosquitos la aviación, las chinches, los paracaidistas y las cucarachas, los zapadores. En ruso se llamaban vzi. Me lo enseñó Marya, que me había entregado otro fascículo en el que tenía que poner el nombre y el número de los piojos del día y subrayar en rojo a los reincidentes. Los reincidentes eran raros, con la única excepción notable del Ferrari. El Ferrari, a cuyo apellido se añadía el artículo, porque era milanés, era un portento de inercia. Formaba parte de un grupito de criminales comunes que habían sido detenidos en San Vittore, a quienes en 1944 los alemanes habían dado a elegir entre las cárceles italianas y los trabajos forzados en Alemania, y habían elegido lo último. Eran unos 40, casi todos ladrones o buscones. Formaban un microcosmos cerrado, variopinto y turbulento, perpetua fuente de complicaciones para los jefes rusos y para el contable Robbie. Pero el Ferrari era tratado por sus colegas con un desprecio evidente,
y por consiguiente se encontraba relegado a una soledad forzada. Era un hombrecillo de unos 40 años, delgado y amarillento, casi calvo, de expresión ausente. Se pasaba los días echados en su jergón y era un lector infatigable. Leía todo lo que le caía en las manos, periódicos y libros italianos, franceses, alemanes, polacos. Cada 2 o 3 días, cuando pasaba haciendo la inspección, me decía: «He terminado ya el libro. ¿Puedes prestarme otro? Pero que no sea ruso, sabes que el ruso no lo entiendo bien». Y no era un políglota, era prácticamente analfabeto, pero leía todos los libros, de la primera línea a la última, identificando con satisfacción cada letra, pronunciándola a flor de labio y reconstruyendo trabajosamente las palabras cuyo significado no le interesaba. Con eso tenía suficiente. Lo mismo que en distintos niveles. Los hay que experimentan placer al resolver crucigramas, integrar ecuaciones diferenciales o calcular las órbitas de los asteriores. Era, por consiguiente, un individuo especial, y me lo confirmó su historia, que me contó de muy buena gana y que recojo aquí. Durante muchos años fui a la escuela de ladrones de Loreto. Tenían un maniquí con campanillas y una cartera en el bolsillo. Había que sacarla sin que sonasen las campanillas y yo nunca pude hacerlo. Y no me dieron nunca licencia para robar. Me ponían a hacer la guardia. He hecho la guardia 2 años. Se gana poco y uno se arriesga. No es buen trabajo. Pensando y pensando, un buen día pensé que, sin licencia, o con ella, si quería ganarme el pan tenía que hacerlo por mi cuenta. Eran tiempos de guerra, de despoblación, de contrabando, de montones de gente en los tranvías. Fue en el 2, en Porta Ludovica, porque por aquella parte nadie me conocía. A mi lado había una con un bolso grande, en el bolsillo del abrigo. Se notaba al tacto, llevaba la cartera. Preparé el sacaño despacito. Tengo que abrir aquí un paréntesis técnico. El sacaño, me explicó el Ferrari, es un instrumento de precisión que se obtiene partiendo en 2 la hoja de una maquinilla de afeitar. Se usa para cortar los bolsos y los bolsillos, por lo que debe ser muy afilado. También sirve a veces para acuchillar en los lances de honor, y por eso de los acuchillados se dice también que los han sacañado. Despacito, despacito, y empecé a cortar el bolsillo. Casi había terminado cuando una mujer, no la del bolsillo, ¿entiendes?, sino otra, se puso a gritar: ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! A ella no le estaba haciendo nada, no me conocía y ni siquiera conocía a la del bolsillo. Ni siquiera era de la policía, era una con la que no iba nada. Pues el hecho es que el tranvía se paró, me pescaron, fui a dar a San Vittore, de allí a Alemania y de Alemania a aquí. ¿Lo ves? Mira lo que puede pasar por tomar ciertas iniciativas. Desde entonces el Ferrari no había vuelto a tomar iniciativas. Era el más sumiso y el más dócil de mis pacientes. Se desnudaba enseguida y sin protestar y enseñaba la camisa con los inevitables piojos, y a la mañana siguiente se sometía a la desinfección sin adoptar aires de príncipe ofendido. Pero al día siguiente los piojos, no se sabe por qué, allí estaban otra vez. Él era así, ya no tomaba iniciativas, no hacía resistencia ni a los piojos. Mi actividad profesional me proporcionaba al menos 2 ventajas: el propusc y una mejor alimentación. La cocina del campo de Bogusice, la verdad es que no era escasa. Nos asignaban la ración militar rusa, que consistía en 1 kilo de pan, 2 sopas diarias, una gaza, que es como un cocido con carne, tocino, maíz y otras verduras, y un té a la rusa, diluido, abundante y azucarado.
Pero Leonardo y yo teníamos que remediar los estragos provocados por un año de lager. Teníamos siempre un hambre incontrolada, en buena parte psicológica, y la ración no nos bastaba. Marya nos había autorizado a comer la comida del mediodía en la enfermería. La cocina de la enfermería la llevaban dos masquizardes, parisinas, obreras ya de edad, supervivientes del lager ellas también, donde habían perdido a sus maridos. Eran mujeres taciturnas y llenas de dolor, sobre cuyos rostros prematuramente envejecidos, los sufrimientos pasados y los recientes aparecían dominados y contenidos por la enérgica conciencia moral de los combatientes políticos. Una, Simone, nos servía la mesa. Nos ponía primero la sopa una vez y luego otra. Después me miraba, como con aprensión. ¿Vous répétez, jeune homme? Yo asentía tímidamente, avergonzado de aquella voracidad de animal que tenía. Bajo la mirada severa de Simón, raramente me atrevía a repetir la cuarta vez. En cuanto al propusc, era más bien un signo de distinción social que una ventaja específica. En realidad, cualquiera podía perfectamente salir por el agujero de la alambrada y marcharse a la ciudad tan libre como un pájaro. Así hacían, por ejemplo, muchos de los ladrones, para irse a ejercer su arte en Katowice. Y aún más lejos, no volvían al campo varios días después, muchas veces contando cualquier otra hazaña ante la indiferencia general. Con todo, el propusc permitía dirigirse a Katowice, evitando la larga vuelta entre el fango que circundaba el campo. Con la recuperación de las fuerzas y con el buen tiempo también, yo sentía cada vez más viva la atención de lanzarme al descubrimiento de la ciudad desconocida. ¿De qué servía haber sido liberados si seguimos pasando los días dentro del marco de una alambrada? Además, la población de Katowice nos miraba con simpatía y se nos había concedido entrada libre en los tranvías y en los cines. Una noche hablé de ello con Cesare e hicimos un plan general para los días siguientes en el que queríamos unir lo útil con lo agradable, es decir, los negocios con el vagabundeo.